¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Hablar de la Unión Tepito, hablar de cómo opera en la Ciudad de México, nunca es fácil definitivamente por todo lo que engloba y cómo ha venido gestándose este cártel de las drogas. Voy a platicar con Silver Mesa, él es un gran periodista que está al frente de la Unidad de Investigación del periódico El Universal y quienes abordaron precisamente la forma en cómo recluta la Unión Tepito a los jóvenes. Mi querido Silver, ¿cómo estás? Hola Jesús, qué gusto saludarte. Muchas gracias por darnos este espacio. Oye, mi querido Silver, gracias a ti. Y la primera pregunta que te haría es esa. ¿Cómo logra la Unión Tepito reclutar a los jóvenes? ¿Cómo logra incorporarlos a su mercado, a su mundo? Fíjate que hay dos formas principales por las que el cártel de la Unión de Tepito recluta a los jóvenes en la Ciudad de México. Uno es por las buenas, que es ofreciéndoles pues un ingreso mayor al que regularmente tienen en sus vidas, en su cotidianidad, ofrecerles celulares, ofrecerle apoyo a las familias. Y el otro es por las malas, a través de los golpes, de la privación ilegal de la libertad por momentos, encañonándolos y diciéndoles a estos jóvenes que si no le entran les va a ir muy mal y si le entran les va a ir bien, es decir, casi el plata o plomo. Eh, Nosotros en la unidad de investigación, los periodistas Ana Flores y Guillermo Rivera pudieron hablar con varios jóvenes que, que han pasado por esta circunstancia. Jóvenes que les han dicho por las buenas o por las malas, estás conmigo o estás contra mí y necesitamos que empieces a operar y a distribuir drogas para este cártel. Y uno de los elementos que vimos con mucha particularidad y conociendo la Ciudad de México, uno se lo puede imaginar claramente, es que les interesa mucho personas que no sean fáciles de identificar, jóvenes que operen sobre todo en las partes centrales de la Ciudad de México, en particular en la alcaldía Cuauhtémoc, porque esa es una zona de máxima influencia de la Unión Tepito y además una zona de muchísimo dinero, como lo sabemos, una zona donde hay bares, hay bueno, hay un alto consumo de drogas. Y detectamos esto y, por ejemplo, había varios jóvenes que repartían, digamos, carnes o repartían alimentos o repartían cualquier cosa. Y ese tipo de jóvenes para la Unión Tepito son muy atractivos porque pueden pasar inadvertidos por los elementos de seguridad, camuflados porque tienen otra actividad legal y no son fácilmente identificables por la autoridad. Entonces, pues ellos buscan que tengan una doble actividad, una doble tarea, que repartan alimentos y al mismo tiempo repartan droga. Ese es uno de los elementos que a la Unión Tepito le interesa mucho. Y otro también va por grupos muy vulnerables, personas incluso en situación de calle, que les interesa mucho porque también tienen un mercado fuerte ahí con los solventes y con una parte importante de la población en la Ciudad de México. Entonces, es un cártel que tiene una estructura fuerte, que abarca diversos mercados y que recluta jóvenes por las buenas y por las malas, sea para que se dediquen exclusivamente a vender drogas o sus drogas, o que tengan una doble actividad, que es todavía algo que el cártel lo ve con muchos, con ojos más atractivos porque se camuflan. Oye, Silver, ¿cuál es el impacto en torno a cuántos jóvenes aceptan? ¿Hay algún tipo de registro? ¿Hay algún tipo de información relacionada a si no aceptan, si ha habido consecuencias y de qué tipo?
Desgraciadamente, el gobierno de la Ciudad de México no tiene un registro de esto, Jesús. Y quiero aprovechar esta pregunta que me haces para soltar una crítica que yo he estado viendo desde hace muchos años. Yo soy originario de Sinaloa, pero desde el 2011 me fui a vivir a la Ciudad de México y por etapas he vivido en Ciudad de México y en Sinaloa. Y lo que quiero decir es que comparo mucho la forma en la que los gobiernos de diversas partes de la República y de la Ciudad de México manejan el tema del crimen organizado. En la Ciudad de México, de manera estéril desde mi punto de vista, se sigue negando al crimen organizado. Cuando es una realidad del país, es una realidad de la cual México no se puede escapar y ningún territorio se puede escapar. Negarse a la existencia del crimen organizado, Jesús, es estéril, es inútil y hace que justo no se tomen medidas adecuadas como ir a medir lo que está sucediendo. Entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no nos dio entrevista para este reportaje, a pesar de que se les insistió mucho, y además no hay registros que se solicitaron por transparencia que nos indiquen cuál es la medición que tiene el gobierno de este fenómeno que sucede. Lo que sí te puedo decir es que hay un estudio que se llama Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, que realizó la Asociación Civil Reinserta un Mexicano AC, que es una organización civil muy reconocida, y que ellos hablan de que hay un problema creciente en la Ciudad de México con el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen. La mayoría porque lo hacen de manera voluntaria, es decir, después de una invitación aceptan, pero también hay registros de leva, de forma involuntaria, de manera forzada. Y que eso es verdaderamente más dramático, porque al final de cuentas, si a ti te ofrecen algo y decides hacerlo, tendrás alguna de tus razones. Pero ya que hay una situación de leva, me recuerda incluso a lo que se vivió también en Michoacán, que se vivió en Tamaulipas en la época de los Zetas. Tú lo sabes mejor que yo, que llegaban y se llevaban los chavos de los pueblos. Sí, exactamente. O sea, llegar y llevártelo a la fuerza, pues estamos hablando de una violación tremenda a los derechos humanos. Esto sucede en diversas zonas del país y lo importante es que también en la Ciudad de México sucede. Pero mientras el gobierno no entienda, y esto ha sucedido, Jesús, en todos los gobiernos de la Ciudad de México, desde Miguel Ángel Mancera, que hubo un problema de violencia severo desde entonces, y después los gobiernos siguientes ha sucedido lo mismo. Se niegan a aceptar que hay crimen organizado y que funciona con un poderío amplio y con estrategias que utiliza el crimen organizado en cualquier parte del país. Y creo, bueno, recordemos el caso del atentado contra Harfuch. Vimos una operación de altísima estrategia de parte de un cártel en contra de un secretario de Seguridad Pública. ¿Qué elemento más claro que ese para entender que en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo también se tiene un severo problema de crimen organizado? Finalmente, creo, Silver, el tema de la venta de droga, ya lo mencionabas, la importancia que tiene para el Unión Tepito involucrar a los jóvenes en ese tipo de prácticas. Se utilizan, me imagino, herramientas como el WhatsApp, como la tecnología para cooptarlos, así como también para la venta. Sí, se utilizan la herramienta como el WhatsApp y otras aplicaciones. La más popular es esta última. Y lo que hacen es que te mandan incluso menús. Nosotros pues tuvimos acceso a uno de esos menús
y te muestran con fotos, con descripciones muy claras, qué tipo de drogas están vendiendo. Incluso, pues, te ofrecen diversas variedades de marihuana, de cocaína y también muchos medicamentos como el clonazepam, por ejemplo, u otras drogas sintéticas como pues el cristal, la metanfetamina, etcétera. Pero también es bien interesante este punto porque están vendiendo también mucho medicamento. El clonazepam, por ejemplo, que para cualquier persona que haya tenido un problema de ansiedad, depresión, sabrá que es un medicamento pues, que se utiliza pues, para tener una estabilidad. Pero el momento en que tú lo utilizas sin prescripción médica y como droga, pues también se convierte en una poderosa herramienta pues para no estar, pues para drogarse. Claro. Mi querido Silver Mesa, yo como siempre te agradezco de verdad tu generosidad con la octava. Ha sido un placer como siempre platicar contigo. Jesús, muchas gracias por la entrevista, por este espacio que es muy importante y te mando un saludo a ti y a todos, todo tu auditorio.